Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Simple Economics, donde hablaremos sobre el fracaso. Y sobre el fracaso, en este sentido, me pondré de ejemplo sobre el fracaso y tal vez de esta manera hacer un poco más humano el acercamiento al fracaso. Eh, este episodio es también inspirado en la última novela que escribí que se llama La Cátedra, la cual ha gustado porque trata sobre este tema, trata sobre el fracaso, o sea, trata sobre los temas importantes que suceden en la vida. Y es que si yo pudiera titular algo es que yo me deseo sobre todo a mí mismo fracasar. Y es que cuando yo miro los fracasos que he tenido en la vida, me di cuenta de que los fracasos fueron el momento donde más logré crecer, donde más logré alinear de cierta manera lo que yo quería, y no en los momentos de éxito. Y los momentos de éxito lo empiezan a volver a uno flojo, lo empiezan a volver a uno débil, le empiezan a decir como sí, ya el partido terminó, ya el trabajo terminó, ya la jornada terminó, y el mundo no es así. El mundo continúa y el mundo es de seguir actuando y de seguir haciendo y de seguir soñando. Y entonces cuando alcanzas un sueño, lo primero que te preguntas es, bueno, me duermo en mis laureles y alcanzo el sueño. Y por eso Esopo hacía la fábula famosa de la tortuga y la liebre, donde básicamente la liebre se duerme en sus laureles. Y esto me ha impactado desde pequeño porque dije, ¿qué pasa si yo soy la liebre? ¿Qué pasa si recién, o sea, termino el colegio y pienso que tengo que ir a la universidad y pienso que tengo que sacar un doctorado y luego es eso? Entonces, mi gran fracaso en este sentido comienza a ser, sobre todo cuando pierdo mi primera clase. Y pierdo mi primera clase en el colegio, que fue por arte y fue porque no podía dibujar. Y siendo un estudiante que normalmente tenía un promedio alto, me pegó duro, me pegó en lo más adentro de mi ser, y me enojé mucho porque me estaban evaluando sobre una habilidad que yo no tenía. Y entonces empecé obviamente a buscarlo. Estaba en sexto grado, tenía básicamente como 10 años, supongo. Y entonces empecé a culpar al profesor. Y es normalmente lo que se hace en los fracasos. Y lo que se hace en los fracasos es básicamente empiezas a ver qué falló, pero no empiezas a ver en qué fallaste tú. Y me di cuenta que en este caso yo pude haber aprendido lo necesario para por lo menos hacer un punto de fuga. En este caso no lo aprendí, no me dediqué más, no estaba dispuesto a no dedicarme porque la mayoría de cosas en el colegio en ese momento pues no me costaban. Y entonces me di cuenta de que la forma más sencilla era simplemente culpar al profesor y no aceptar mi fracaso. Una vez acepté mi fracaso, me di cuenta que de hecho el tema es, voy a tener áreas en las que no soy tan bueno, como el dibujo, y voy a tener otras áreas en las que soy realmente bueno. Y eso no significa que cuando me toquen que me evalúen un área mala, la voy a evitar, sino que estoy consciente que voy a hacer el 120% en ese momento para poder superarlo. Y ese fue mi primer fracaso importante. Mi segundo fracaso fue cuando entro a la parte, en tercer curso, parte de física, hago el primer examen y básicamente hago un desastre de examen. Y ahí recordé lo que me había pasado en sexto y dije, ok, a recuperar la clase. Y empecé, de ese fracaso, empecé a construir y empecé a darme cuenta de que acá lo que necesitaba era empujarme, era seguir hacia adelante, era volver a ponerlo. Y es decir, no es evitar el obstáculo. Es como decía Marco Aurelio, es agarrar el obstáculo y decir, bueno, ¿qué me vas a enseñar? Puede ser que yo hoy en día no trabaje nada respecto a la física, pero lo que sí me enseñó en ese momento es a decir, cuando las cosas estén en contra, ¿verdad? Tú empujas más. Y era como decía, cuando la mesa no te gusta, voltea la mesa, pero haz algo. Y ese fracaso luego me ayudó a ir haciendo, obviamente hubo otros momentos de fracasos donde realmente no tuve temas donde esperaba, donde fracasó alguna relación en la que estaba, y empiezo a tener uno como estos fracasos. Y mientras tanto fui entendiendo por qué la gente de éxito hace ejercicio. Y Will Smith lo puso recientemente en su Instagram, y hay un vínculo en el viernes de Simple Economics,
se pueden ir al Facebook para escucharlo. Y Will Smith lo que decía era básicamente de que cuando uno va a entrenar al gimnasio, va a fracasar. Y que eso está perfectamente bien. Porque el fracaso, regresas al gimnasio, regresas al entrenamiento, regresas al boxeo, regresas al ring y le das de nuevo. Y vuelves a regresar y le das de nuevo. Y es así como vas creciendo. Y es que así es como va creciendo un niño. Empieza a caminar, se cae, empieza a caminar, se cae, tiene la confianza de caerse. Y entonces ya sabe que ya se puede parar y empieza a correr. Y aunque se caiga, sigue corriendo. Y entonces ya domina la parte de correr y empieza a saltar. Y cualquiera que ha tenido un niño pequeño alrededor de él se da cuenta de este ánimo. El problema es que cuando llegamos de adultos empezamos a tener esa parte de quedarnos detrás. De decir ya no me voy a arriesgar. De tenerle miedo al fracaso cuando fue la única manera en que hemos logrado crecer. Y entonces, ¿cuál es el gran problema? Dejamos de crecer, dejamos de tener las habilidades, dejamos de fracasar. Y entonces es ahí donde los fracasos vienen, como lo decía un TED Talk que también lo puse hoy en este viernes de Simple Economics, que básicamente son los aros de complejidad. Fracasas y no te das cuenta que fracasaste, básicamente sientes que te dieron un knockout y te hallas en la lona pensando cómo fue que fracasé. Y la verdad la respuesta es bastante sencilla, porque yo he estado ahí, yo he estado en la lona y yo he estado en ese punto. Y la respuesta sencilla es porque no quisiste fracasar antes, en pequeños pedazos. Te va a tocar fracasar completamente, porque no hay aprendizaje, y te va a tocar reconstruirte porque estás dormido entre tus laureles. Y eso no significa que no podamos descansar, eso no significa que no podamos decir, pero el tema más importante es no dejar de aprender. No dejar de aprender, aunque nos cueste, aunque no nos guste. Si tenemos un hijo y le dice, no me gusta la matemática, no importa, solo te está diciendo, da el 150%. No es tu área de facilidad, pero sí que lo puedes hacer. Porque en la vida los temas no se nos van a dar fáciles, sino que simplemente en las áreas en las cuales tenemos dificultad, vamos a ser medidos. No en las áreas en las cuales tenemos facilidad. Y siempre entendí esto de una manera muy sencilla. Porque lo que yo entendía era que cada vez que yo lograba un éxito en mis áreas de facilidad, no se me reconocía tanto, pero sí cuando eran en las áreas que yo tenía más propensión al fracaso. ¿Y por qué? Porque esas son las áreas en las que uno crece. Y entonces sí, deseo fracasar una y otra vez. Deseo también que en ese momento que te llaman perdedor, en ese momento en que dicen sí, aquel está tirado en la lona, esos son los momentos en que encuentras tu poder, encuentras tu ser, encuentras tu misión, te levantas y sigues peleando y demuestras que eres más que un fracaso, que eres más que una caída, que eres más que simplemente un golpe. Y te das cuenta que eres una conjunción de buenas cosas, de buenos pensamientos, de buenas acciones, de buenas actitudes y sobre todo de esfuerzo. Y entonces yo les iba a decir cómo es que esto funciona en los temas de deuda con el podcast pasado. Muy simple, funciona de manera muy sencilla. Y es que sí, aprende a que los errores que cometiste con tu dinero sea la evidencia de que tienes que dedicarle mucho más tiempo a manejar tu dinero. Porque si has fracasado en ese lado, bueno, es momento de tener éxito. Y la forma de tener éxito es dedicarte más, no dejarlo de lado. No simplemente se deja uno las cosas porque son difíciles. Las llevas a término y aprendes uno de los valores más importantes del ser humano, que es que siempre tenemos que dar nuestro 100. Inclusive cuando no nos es fácil, inclusive cuando no queremos, inclusive cuando sentimos que ya no podemos dar más, siempre podemos dar ese paso. Y en la famosa frase del libro de Jocko Willink, ex Navy SEAL y ex Marine, decía algo muy sencillo, que era lo siguiente: yo he visto a cantidad de personas manejar estrés en una guerra. Eso significa que tú puedes hacerlo. Muchas gracias. Esto fue Simple Economics Radio.